Aló, Patricio. Patricio, ¿me escuchas? ¿Qué tal, Omar? Sí, 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 te escucho. Ah, buenas, entonces ya para continuar. Espérame un segundito porque aquí estoy con una pequeña duda de algo que me está preocupando. Espérame para ver cómo está esto. Cliente view. Muy bien. Sí está bien esto. Bueno, continuemos. Ya, entonces, quedamos aquí con la parte de que existe un botón de editar. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a irnos a volviendo a nuestro elemento. Y en este elemento nosotros tenemos que aquí hay un backing. Si te das cuenta, esto es algo que debemos estar conscientes. Siempre que nosotros estemos utilizando este, este, este comodín que yo llamo, ¿no? Que identifica que tú estás yendo a usar un elemento externo, literalmente siempre es un elemento externo. Este elemento externo que tú ves aquí tiene que venir de algún lado. Por ejemplo, nosotros ya sabemos bien que los elementos BND vienen del boundle. Eso es un reducido que significa boundle. Y el boundle viene de el boundle viene de estar identificado, que hemos ya identificado aquí en el face. Tenemos vamos a ponerle en source para ver que aquí está el BND, que viene de el control boundle. O sea, básicamente de esta manera se sabe que viene de ese elemento. Entonces, sabemos que viene del boundle. Y un poquito más acá, perdón, que no es por marearte, estoy cerrando unas paginitas que no vamos a necesitar ya. Para esto también del bounding que acabamos de ver, ya no necesitamos. Esto ya acabo de ser explicado. Démosle en guardar, no hay problema. Eh, estamos aquí en el backing fob delete. Ya, entonces este backing item no ha sido definido. ¿Sí? Porque aquí, por ejemplo, este existe, ¿no? Este binking también está dándote un error porque, fíjate bien, aquí este de aquí tampoco hemos definido. Si te pones a pensar, esto no hemos hecho. El BNT borrar, esto es un BND, esto es un mensaje nada más. Entonces, esto sí existe o preexiste en algún lado. En la acción backing item, acción delete, o sea, esta tampoco ha sido definida, ¿no? Igual que el de acá no está definido. Y vamos bajando, el BND sí es un mensaje, este BND es un mensaje, esos preexisten. Ahora, estos de acá no existen, ¿no? Entonces ahí es la pregunta, oye, aguanta, aguanta. Esto de aquí no existe y nosotros necesitamos darle una existencia. Entonces, vamos a irnos, por ejemplo, al ejemplo administrativo. Aquí se llama CDU, ¿no? Entonces, en el CDU vamos a bajar a Page Flows. Vamos a ver el CDU, que es este de aquí. Hay un detalle, este es un maestro detalle, este es muy complejo, este es muy complejito. Vamos a uno que no tenga esta complejidad. Este, ¿no? Menú. No, si hay varios menús. También debe ser complejo, usuario, rol. Parece que el rol no es complejo, ¿no? Entonces, al no ser complejo, está usando la misma plantilla que los demás, ¿sí? Entonces tiene la plantilla maestro template, ya. Y aquí en Manage Beans tenemos bien que se ha creado este B. Mira, tenemos este de aquí, que seguramente en cliente no tenemos. Vamos a cliente, vamos a overview, vamos a manage bin. Ah, no, sí le hemos creado en algún momento. Sí está creada. El estar creada, este archivo de aquí es el que acabamos de nosotros de analizar. Entonces sí existe. Esto no se olviden de estar, que tiene que estar creado. Sí, en algún momento debemos haber copiado. Entonces está creado. Está creado. Y esto nos permite a nosotros, nos da acceso a que este ítem de aquí funcione esto de acá. Muy bien. Ahora, aquí me dice que no tiene delete. Esto es interesante. Ya, aquí vamos a irnos a nuestro rol que hemos estado trabajando, que trabajamos hace algún tiempo. Vamos a escoger el ítem y vamos a escoger los bindings. Ya. Y aquí en bindings vamos a ver que tenemos una diferencia con el binding que estamos trabajando, con el que acabamos de crear. Mira, este es un ítem de rol que es muy parecido al ítem de cliente que estamos trabajando, con la diferencia de que aquí faltan estos de aquí. Y estos de aquí son métodos de la base de datos. Entonces, yo puedo solicitar que existan métodos de la base de datos y utilizarlos a mi libre albedrío.
Entonces, ¿cómo se hace esto? Vamos a ítem. Acuérdate que esta es la pantallita que estamos trabajando. Ay, se me cayó se me- la memoria de mi máquina dijo hasta aquí llegaste. Dame un segundito. Se acabó la memoria de mi máquina. Esto pasa hasta en las mejores familias, te cuento. Para los que trabajamos con Java, nos ha pasado que las máquinas de 16 gigas a ratos se nos quedan cortas, te cuento. Dame un segundo. Volvimos ya a la línea. A ver. Se acabó la memoria de mi máquina. Bueno, volviendo al cliente, ¿no? En el cliente ya tenemos nosotros generado el backing, como habíamos visto. Volvemos al ítem. Y aquí en el ítem quedamos simplemente de que tenemos que agregar los botones de, de- de salida, ¿no? Entonces, estos botoncitos de salida, que yo los tengo ya por acá un poquito, o sea, quedamos de que tenemos que agregar los elementos, ¿no? Entonces, vamos a irnos al binding. Y aquí vamos a agregar una acción, ¿sí? Esta acción tiene que venir desde el módulo cliente. Esto hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Porque siempre hay que coger las acciones que estén relacionadas con este iterator, ¿no? Que es en este caso del cliente view 1. Como para ver la relación correcta, siempre escoges aquí y va hasta cliente view 1. Ok. Entonces ahora sí puedes agregar las acciones tomando en cuenta este patrón. Porque aquí puede estar más de un módulo de aplicación en línea, puede estar más de una vista en línea, y aquí están los distintos operadores, ¿no? En este caso vamos a generarnos, vamos a usar el delete. Ahí está el delete. De la misma manera vamos a agregar el execute. Ya. Y aquí hay una cosa que, por eso te pido que prestes, aquí hay un poquito de poner atención. Hay que agregar el commit y el rollback, pero en este orden, aquí no vas a encontrar commit ni rollback, no existe. Está sed, está preview, está next, pero no está delete y rollback, porque esos son operadores a un nivel más alto. El commit y el rollback son operadores a nivel de la base de datos, entonces tenemos que poner el commit. ¿Ves? Este es un operador a un nivel más alto. Aquí, dentro de esto hay que tener siempre un poco de cuidado. Puede aparecer 2 o 3 de estos y el rollback. Ya. Entonces, ahora sí, ya nos quedaron los 4 elementos. Estos 4 elementos que tienen este nombre, procura que mantengan este nombre. Si te das cuenta, el ID, perdón, el ID no el nombre. El ID está aquí y uno pudiese cambiar el ID y poner lo que se nos antojase. Y queda, y pega, ¿no? Pero en este caso hay que dejar los que vienen por defecto, ¿ya? ¿Por qué hay que dejar los que vienen por defecto? Porque en nuestro elemento base, permíteme un segundo, nuestro elemento base tenemos que la plantilla utiliza unos que son Flow Action Rollback. Y si nos vamos a buscar qué tiene Flow Action Rollback, son los de nombres base, ¿sí? Esto se hizo de esta manera porque puede suceder que en algún momento nosotros necesitemos hacer una personalización porque el producto lo requiere, porque el menú es muy complejo, porque el formulario es muy complejo, lo que sea. Entonces, esto podríamos nosotros hacer una customización, ¿sí? Se puede hacer una customización y aquí cambiar, ¿ya? Como ves, aquí hay un get bundle. Si nosotros hacemos clic en get bundle, esto nos vamos a bin base y en bin base podemos escoger el bundle actual. ¿Sí? Entonces esto nos permite a nosotros escoger el bundle actual y aquí solo podemos escoger el mensajecito que va a ser el mensaje adecuado de cuando se está borrado y de esta manera el mensaje es el mismo para todo el sistema.
lo cual tiene varias ventajas. La primera ventaja al usuario es que se vuelve sencillo de aprender. Una vez que viste un mensaje, vas a ver ese mensaje siempre, entonces no tienes mucho que aprender. Eso es la primera hacia el usuario. La segunda es que es más fácil de internacionalizar, cambiar el lenguaje y cosas así, ¿no? Entonces, y a nivel de programación, aunque parezca más complicado escribir esto, realmente te agilita mucho porque solo tienes que encontrar dónde está esto definido y haces un cambio para todo el sistema. Entonces, por eso va los bondes, ¿no? Y finalmente la acción. Le damos guardar. Volvemos aquí que ya se puso esto. Y ahora vamos a agregar los botones, ¿sí? Los botones con los cuales nosotros ya eh, podemos salir de aquí, ¿no? Dame un segundito. Con los cuales nosotros ya podemos guardar. Vamos a ver dónde estaba eso. Vamos a copiar de otro lado, ¿no? Aquí tenemos el administrativo, vamos a irnos al de rol, que se no tenía mucha información. Source. Y aquí vamos a copiar los botoncitos, ¿sí? En el elemento centro, aquí están los botoncitos, en el face footer. Por eso es que este no tiene un elemento, ¿no? Este es el elemento donde se encuentran los botones en el footer. ¿Sí? Nada más. Esto cambia un poquito. ¿Qué es el footer? El pie del layout, ¿sí? El layout tiene un piecito y es este. Entonces este se va a copiar. Copy. Por eso es que este es un poquito distinto. Vamos acá. Escogemos igualmente nuestro elemento centro. Escogemos esto de aquí. Cuando no aparece un elemento, pasas a diseño, aquí este botoncito, y ahí sí ya puedes ver el footer. Aquí puedes poner paste. Para que se genere. Con esto se genera, y aquí ya puedes poner paste, ¿sí? Aquí se me copió. Copy, paste. Y guardamos. Muy bien. Entonces, aquí lo que estás viendo ya, entonces ahí está la corrección del nombre, ¿no? Que es el bin base edition text flow es igual a 1, entonces aquí se presenta el botón de guardar. Ya, entonces ahí vas a poder guardar y aquí aparece un necesito de guardar y todo. Listo. Con eso ya nos queda una pantalla prototipo. Vamos a Home, Home del cliente, perdón. Y con eso queda nuestra pantalla prototipo. De paciencia que arranque el servidor.
Vaya, sí que se está demorando esto, pero sí está trabajando, ¿no? Tengan un poquito de paciencia, que está trabajando. Sí. Creo que para Santa Claus le va a pedir un cambio de máquina. Más memoria. No, ya en mi caso es máquina, porque mi CPU es un i7, pero ya tiene 5 años. Ya entonces, poniéndolo en contexto, ya es máquina. Ah, bueno, reanudemos. Bueno, entonces aquí está ya la página, ¿no?, que ha subido, le damos buscar, si le damos seleccionar, vamos a seleccionar estas tres CCs y ya aparecen los botoncitos. Tanto trabajo para que aparezcan estos botoncitos, ¿no? Le damos borrar, aparece el cuadro de borrado, que es el pop-up que habíamos visto, y borramos. Si todo sale bien, ya se borró, ya no existen tres CCs, ¿ves? ¿Viste los mensajes? Sí. Sí, sí, Facilito, sí, les facilito. pude ver. Sí. Ajá. Todo es mucho copiar y pegar. Ahorita sí ya porque existe una plantilla, todo pasa a ser mucho copiar y pegar, ¿ya? Vistes, ¿no? Es copiar y pegar la parte de borrada. Entonces ponemos clic aquí. Vamos a borrar este SD. Desea borrar. Ves que aparece ya el perfilado de fondo y todo. Y te permite borrar. El registro se ha borrado satisfactoriamente. Son los mensajes que aparecen. No hay mucha ciencia en esto. Ahora, vamos a donde sí hay un poquito de ciencia, que es este que se llama el crear cliente. ¿Ya? Ahora ahorita vamos a irnos al crear cliente a ver qué sucede. En el crear cliente, vamos a ver, primeramente volvamos nuevamente a cómo está nuestra plantilla. En nuestra plantilla, aquí está la plantilla, tenemos el cliente y tenemos obviamente la plantillita tiene este crear cliente, ¿no? Que es cuando yo desde la lista le digo voy a ir a crear, que se encuentra eso aquí en el botoncito de crear. Aquí se me quedó esto clavado aquí, bueno, esto esperemos un ratito. A ver, aquí está, se quedó el botoncito de atrás. Aquí está el botito de cancelar. ¿En dónde es el que está el crear? Recuerda que el crear no está aquí, sino está en la lista, por eso decía en la lista, se me quedó clavado hace un rato. Entonces en la lista tengo aquí un botoncito que dice crear, que es este crear clientes. Y este crear clientes tiene la acción create, que significa de que yo estoy usando esta acción escrita, create. ¿Ya? O sea, de listar me voy a create, se ejecuta la acción que hay por aquí detrás, que ya vimos que tiene toda una codificación, y se lanza a este de aquí de create. Este de create es interesante porque cuando nosotros lo jalamos un create insert. Es decir, si pudiésemos editar, este está tomado, ves, está tomado, ya medio vimos esto, ¿no? Está tomado desde aquí, create insert, create parámetro, ¿ya? Y aquí puedo yo agregar algunos parámetros. Este es importante aquí que yo pueda agregar parámetros, ya vas a ver por qué, ¿sí? Entonces, aquí es donde yo voy a acordarme viendo el administrativo de rol para ir viendo, para ir cotejando algunas cosas. Como ves, todo está muy parecido. O sea, ya de aquí hay un punto en el cual ya es solo copia, pega, copia, pega, copia, pega y te vuelve al sistema. Como ves, de aquí hay un montón de tablas que hice en unas semanas. Y se trabaja mucho copia, pega. Entonces, aquí el create insert. Y este create de aquí, claro, está. Ya, verás. Yo lo llamé create, yo le puse el nombre de create, pero realmente la acción es create insert con parámetros. ¿Ves? ¿Te acuerdas que dije que los nombres pueden ser cambiados? Entonces aquí hay que hacer este truquito. Este sí es así. En este de aquí, en el create, en este create, es create with parámetros. Y le puse el nombre de create. Y ya te voy a explicar por qué van los parámetros. Guardémosle ahí. Pongámosle editar. Vale. No es este. Entonces ahí, ya. ¿Por qué este tendría que tener parámetros?
Bueno, está, se quedó clavado con el otro. Te voy a explicar. Aquí volvamos un ratito al creativo. Ah, es porque está aquí. Ahí está. Ahí sí ya coge bien. Está mal seleccionado la aplicativa. Create with parámetros. Y aquí me permite crear parámetros. Vamos a ponerle unos ahí solo para ejemplificar. ¿Por qué necesito yo parámetros aquí? Necesitas parámetros por varias cosas. La primera, tú tienes que tomar el usuario que se fue logueado, ¿ya? La segunda, tú por obvio motivo puedes necesitar crear estados por defecto, por decirlo así. ¿Te acuerdas que a veces existe el borrado lógico? Que simplemente existe una columna de estados, el estado está en X, y todos los listados que hagas de ese estado, si está la X, no lo presentas. ¿Sí o no? Ese es el borrado lógico. ¿O estoy equivocado? Así es. Así es, ya. Entonces, pero también existe cuando tú necesitas que un registro esté en estado de creado. ¿Por qué? Porque un registro en estado de creado te permite a ti seguirlo editando y cuando ya no está en estado de creado, dices, bueno, vía programación, dices, oye, este registro ya no puede ser vuelto a editar. Ya, entonces ahí hay varias opciones que tienen que hacerse por creación. Y hay una tercera más que te agrega en esta tecnología, es que tú tienes que pasar el índice de tu tabla padre. Ya, que eso también tú tienes que hacer llegar el índice, pero no pasa por parámetro. Entonces ahí también que decirle, oye, pásame el parámetro índice de la tabla padre. Eso es lo que se ve, vamos a ver despuésito, cuando creemos una tabla maestro detalle. Entonces, en este caso, los parámetros que yo sugiero son el usuario y el usuario programa. El usuario en este caso ya está cogido, si te fijas acá, en este caso ya está utilizando el security context, el username. Entonces está usando el usuario, el nombre de usuario que crea. ¿Sí? Esto ya es cuando está habilitada la seguridad, es que eso es algo que ya vimos anteriormente, pero ya vamos a ver nuevamente cuando hagamos con un logueo completo. ¿Sí? Y el usuario programa es que tú pones el nombre del contexto, porque el nombre del contexto te da este nombrecito de aquí, este es el nombre del contexto. ¿Ya? Entonces, tú con esto sabes qué módulo está escribiendo qué registro. Y si es que tú estás compartiendo registros entre distintos módulos, tú vas a saber desde qué módulo se hizo tal actualización. Entonces es un tema de auditoría, ya para saber, oye, ¿sabes qué? Tengo este campo y quiero saber luego de unos años o 2 años, oye, ¿a quién nomás afecta? Entonces, como está el registro de guardado, ya tienes a quién nomás afecta. Y en el caso de peritajes informáticos, se sabe de dónde viene escrito. No con tanta certeza porque se puede escribir en la base de datos directamente, pero ya existe ahí una pista más interesante al seguimiento, ¿no? Inclusive en algunas partes ya empieza a aparecer esto que dice versión 1, versión 2, versión 3. Entonces ya sabes inclusive desde qué versión está siendo escrito, desde qué versión de aplicativo está siendo escrito el sistema, ¿ya? Entonces, estos dos son los importantes. ¿Qué es lo que yo haría? Esto es más o menos fácil. Voy a Source y copio. Es lo bueno, es que aquí te deja copiar mucho. Entonces, imagínate toda esta tecnología tendrá que escribir a patitos. Entonces, si fuese un poquito más pesado. Entonces, aquí copio. Como ya habíamos quedado de que el contexto, el usuario todavía no existe, todavía no está seteado, esto hay que ponerlo al rato. Eso es algo que no podemos olvidar, ¿no? Vamos a poner aquí algo como Omar G. Omar Go, que es el nombre que uso mucho en temas de comunicación vías. Ahí está. Entonces, ya. Entonces, ¿esto qué hace? Esto, yéndonos así en un modo simpático, ¿te acuerdas de nuestras primeras clases que yo les explicaba a ustedes que para insertar un dato había que hacer algunas inserciones? Esto es el espérate, base administrativo. Había que hacer algunas inserciones vía programación. Hemos hecho ejercicios de inserciones vía programación, ¿se acuerdan? ¿Te acuerdas que habíamos hecho inserciones vía programación? ¿Sí o no? Sí, 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 algo me Ya, acuerdo de eso. ya. En las inserciones vía programación, una de las cosas que se hacía, bueno, aquí están algunos ejemplos, ¿no? Que siempre no está de más. Uno de los ejemplos que se hizo es que para insertar tú eh, haces esta primera parte que es el, el, el instanciar el objeto y después cogías veo punto insert row.
Ya. Entonces, el insert route es abrir un espacio en memoria para poner los datos que luego van a ser validados y después impactados contra la base de datos. ¿Ya? Eso es lo que hace esto. Te abre los datos contra memoria. El insert route. Justamente el comando insert route. Ese insert route, aunque te suene de locos, es lo mismo que estamos haciendo aquí. Este es el insert route. ¿Ya? Así de simple. Este es el insert route. Es el equivalente a insert route. Y en el insert route estás poniendo por defecto ya unos datitos para que se ejecute. Ese es el famoso insert route, ¿ya? Entonces ahorita, volviendo al cliente, está ya hecho el create. Por eso es necesario esto, la acción para saber dónde están ubicados los botones. Por eso es necesario el create, porque el create te da un insert que es el equivalente a programar el insert route. Y este create, además de eso, te puede coger el código de usuario, el código de programa. Con esto se garantiza que cada vez que un usuario inserte un registro, este sea actualizado del usuario que registró, ¿sí? Y ahí va el asuntito, ¿ya? Entonces le damos a este caso, guardamos y bajemos lo que está ahorita desplegado y le vamos a dar crear, ¿ya? Y con eso se tiene el flujo completo del listado. Aunque no lo creas, si vos te pones a hacer esto en una mañana y una tarde, si está todo bien diseñadito en el módulo de aplicación, puedes hacer unos 3 formularios o 4, pero te quedan así muy, muy lindos, solo copiando y pegando, ¿ya? O sea, se puede hasta, después de un rato se vuelve un poco tedioso, ¿ya? Además es fácil de revisar porque más o menos te queda una plantilla estándar, como te diste cuenta, ya tiene formato, ya tiene mensajes, ya tiene casi todo listo. Entonces, con esto, por eso te decía que una vez que aprendes de esto, el resto de la sistematización se vuelve sumamente sencilla, ¿sí? La próxima semana voy a explicarte cómo subir los menús, el panel de menú lateral. Ya te voy a explicar cómo subir el panel de menú lateral y cómo inscribir el aplicativo para seguir creando más menús. Y ya, con eso casi estaría listo. Y yo me comprometí hasta este fin de año entregarles el módulo de reportería que hay interno y una pequeña modulito que estoy generando para impresiones, ¿no? Que también van a ver ahí cómo se administra, cómo se ven las horas a las que se ejecutaron las impresiones. Lo que estoy peleando un poco es en hacer si los reportes se guardan en disco duro, un reporte general se guarda en disco duro a manera de auditoría. Esto es algo interesante porque las instituciones financieras están teniendo que cada vez que se emite estados de cuenta, tiene que quedar una seña física en la base de datos de que se emitió el estado de cuenta y que los estados de cuenta tienen que ser emitidos cuando las instituciones son normadas, tanto por la CEPS y por la Superintendencia de Bancos, tienen que ser normadas. La CEPS es la Secretaría Nacional de Cooperativas, ¿no? De Economía Social y Solidaria. Entonces, tiene que ser puesto unos logotipos de que están auspiciados por la COSEDE y además tiene que decirse en un reporte que se pasa una vez al mes a estas instituciones de cuántas veces una persona ha requerido su estado de cuenta. Ya, entonces no solo se va una seña en la base de datos de cada solicitud de reporte, sino va inclusive una seña de cada vez que ha sido presentado esto en pantalla. Ya, es bastante complejo, es un tema que hay por dentro que ha tomado bastante trabajo hacer. Entonces, por eso te digo, entonces les va a hacer un sistema que cada vez que se imprima, que cada vez que, bueno, es terminar, ¿no? Cada vez que se imprima o se reporte, ustedes deciden si el reporte queda guardado en el disco duro, pero las señas completas quedarían existentes, porque en otros lados, si ustedes trabajan con otros países, estas normativas las están pensando o ya las tienen por defecto. Por suerte, GD Edwards esto ya lo tiene larguísimo. GD Edwards sabe qué hizo la semana pasada todo el tiempo. ¿Sí o no? Ya, entonces, Claro. GD Edwards es el que más sabe qué hizo. Entonces, estamos queriendo hacer esto. Y como te das cuenta, eh, con esto, aunque suena un poco de copia, pega, se reduce mucho trabajo. Por ejemplo, ya no tienes que vos nunca más que instalar, o sea, no nunca más, ¿no? Pero ya no tienes que cuando vayas a guardar, crear programación, solo configurar correctamente. ¿Ya? Entonces, eso es todo. Entonces, con esto quedaría ya la clase de hoy. Ahorita que esto veas que se va al módulo de crear y ver viendo que todo está ahí. Y te quedaría de tarea ya hacer ese para ti. ¿Sí? Y la próxima semana vamos a hacer el detalle y el módulo. Entonces ponemos aquí crear. Mira, se puso en modo de creación. ¿Qué tal? Listo para crear.
Y aquí en mostrar están los datos y aquí está el cliente, como te había dicho. Y el usuario Omar. ¿Qué tal? Al pelo, ¿no? ¿Verdad? Bueno, hay un error de registro. A ver, ¿cuál será el error? Bueno, el error suele ser de que aquí en el módulo de aplicación hay que preparar para la inserción completa. Eso es un pequeño detalle bien simpático. Por eso estaba revisando ese otro módulo de aplicación y hay que chequearle. En el cliente, en el atributo, en el ID cliente, aquí hay que hacer algunas cositas. Pero para ver qué nomás había que hacer. Literal expresión. Está dando ese como errorcito. Primero hay que poner en cero esto. Eso está bien. Change indicador ya. Use data igual es new. Ok, eso está bien. Vamos a volver a repisar el error. Vamos a crear. Nombre del padre, cero. Nombre, cualquier cosa. Identificación, cualquier cosa. Cualquier cosa. La fecha está correcta y de cero. Guardar. Para actualizar el registro. ¿Cuál será el error al actualizar el registro? Está algo pasando con la lista de valor del padre. Si te das cuenta, aquí está, mira. Arreglemos el tiempo que nos queda. Aquí está raro. Ahorita sí ya dejó, ¿ves? Tiene que estar bien cogido el nombre del padre. Mira, ahí está ya el nombre del padre. El nombre del padre tiene que estar bien cogido. ¿Ya? Ese era el error. Ahí hay que codificar algo para que en el listado no aparezca nunca más el nombre, no aparezca el nombre actual. Eso está dando un problemita ahí. Pero bueno, ahí está ya el módulo. Como viste, no hubo mucho que hacer, dio mensajes coherentes. ¿Qué te parece? ¿Preguntas hasta aquí? Patricio, se murió. No, no, sí. No, no, no tengo ningún. Sí, sí está. Hasta ahorita, claro. Tocará otra vez verse el videito, pero sí, sí está claro. Sí, Ya, sí le ahora, cojo el hilo. ¿te acuerdas que yo ayer les dije que había vamos a poner crear, que había unas validaciones que aquí se ponían solas, ¿no? Por ejemplo, aquí estás viendo que hay unas validaciones. Vamos a cambiar una validación. Aquí vamos a poner algo que no existe. ¿Qué mes no existe? No existe el mes 22, ¿ya? Ya está en rojo, automáticamente, ¿ves? Y te dice, introduzca una hora adecuada, ¿ya? Entonces, estas validaciones son las que son automáticas. El sistema te ahorra un montón de trabajo. No sé si te diste cuenta, esa validación que acaba de aparecer. No existe, yo por lo menos en los años que tengo de experiencia y con las tecnologías que he manejado, ese error que tú acabas de verse, el cual no programamos, el cual nosotros no hemos programado, ya está validado. ¿Notaste? ¿Sí o no? Y eso se debe a que la tecnología esta tiene ese tipo de actividades. Entonces, la próxima semana vamos a trabajar en generar, como ves, esto ya no está tan complicado, la próxima semana vamos a hacer un hijo, vamos a hacer cómo crear un maestro detalle, o sea, cómo generar un hijo que tiene cierta complejidad, y vamos a ver si el tiempo nos alcanza para subir al módulo. Para subir el módulo al sistema que ya está medio generadito, que ya tiene varios módulos, que tú entras, logueas y entras y por roles vas viendo ciertas cosas. Entonces, eso vamos a hacer trabajar la próxima semana. Preguntas hasta aquí. ¿Qué te pareció? Ya sé que hemos tenido clases como 2 semanas, pero esto, como verás, no es tan complejo. ¿Preguntas? No, mi estimado hermano, hasta ahorita. No. Todavía está fácil.
Ya, verás, yo Sí, estoy preparando un relativamente. tema de Oracle, estoy preparando unos temas de Oracle para otro cliente que tengo. Tal vez les haga llegar algo de cómo está ese asunto, ¿sí? Pero con esto cerramos el día de hoy. Ya sé que el contenido nos vamos a ver después, entonces no me queda más que desearte una... Dame un segundo.